Voy a leer tu palabra, Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En San Juan capítulo 20 dice en adelante: y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No sabemos dónde le han puesto. Alabado sea el Señor, que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea que María mañaneó a ver el sepulcro donde estaba el Señor sepultado. Corrió a ver y no miró la piedra quitada, no estaba el Señor ahí ya. Supuestamente el Señor ya había resucitado. Porque como Él dijo: en un día me crucificarán, pero a los 3 días resucitaré, dijo el Señor. Y los apóstoles pensaron que al Señor lo habían cambiado de tumba, de sepultura. Pero el Señor era el que había resucitado entre los muertos. El Señor Jesús de Nazaret había resucitado entre los muertos. Los apóstoles pensaron que lo habían cambiado de puesto al Señor. Alabado sea el Señor, que vive y permanece para siempre. Juan capítulo 20 en adelante dice, versículo 3: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo 4: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5: e inclinándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no estaba. Entonces llegó Simón Pedro y guiándole, y entró en el sepulcro.
y vio los lienzos puestos ahí. Versículo 7. El sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces Simón, Pedro y corrieron a ver al sepulcro, a ver, se metieron donde habían enterrado, donde habían puesto al Señor, y miraron que no estaba el Señor. Entonces solo estaban ahí los vestidos, solo estaban los vestidos puestos ahí, a donde había estado el Señor crucificado. O sea, donde había estado el Señor, donde lo pusieron al Señor ya muerto. Solo estaba ya la ropa que tenía ahí, los vestidos, los lienzos, los pañales, de las almohadas que le habían puesto al Señor ahí cuando lo pusieron ahí en la tumba. Alabado sea el Señor. Vamos a ver aquí como dice. Juan capítulo 20 en adelante dice, versículo 6. Y entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Versículo 7. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Versículo 9. Pues aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Alabado sea el Señor Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Los discípulos no creían que el Señor había resucitado, pero Él les había dicho antes de ser capturado por los escribas y fariseos y por las autoridades que Él lo crucificarían, pero a los 3 días iba a resucitar, les dijo el Señor. Pero los apóstoles no estaban seguros de eso. Vamos a ver aquí más adelante, a ver qué dice. Versículo 9, Juan capítulo 20, versículo 9. Pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Y volviendo los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a 2 ángeles con ropas blancas que estaban sentados en uno a la cabecera
y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13, y les dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? Versículo 14 dice: y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús les dijo, versículo 15, mujer, ¿por qué lloráis? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, alabado sea el Señor, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces María pensó que a Jesús lo habían cambiado de lugar, pero el Señor había resucitado entre los muertos. Y estaba hablando con él María y no sabía, y no se daba cuenta que estaba hablando con Jesús. Pero los ángeles le dijeron, los ángeles vestidos de blanco, que el Señor había resucitado. ¿Por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Bendito sea, Señor. La sangre del Mesías tiene poder. Versículo 16, Jesús les dijo: mirad, volved. Versículo 16, Jesús les dijo: María, volved. Volviéndose ella le dijo: Ramoni, ¿qué quieres decir, maestro? Ramoni, ¿qué quiere decir, maestro? Porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces le dijo el Señor a María: diles a mis discípulos que aún no he subido a mi Padre. Pero estaré unos días aquí con ustedes y después subiré con mi Padre a los cielos. Santo Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Versículo 19 o versículo 18. Fue María Magdalena entonces a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas, que él le había dicho estas cosas. Y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por medio a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros.
Paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando hubo dicho esto, les mostró la mano y el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Solo enseñándole las manos, los discípulos podían creer que había resucitado. Para que los discípulos creyeran, el Señor les enseñó las manos, donde estaban los hoyos de los clavos. Porque de otra manera no sé si habrían creído los discípulos que el Señor había sido crucificado. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. La sangre del Mesías tiene poder. Yo he venido para servir y no para ser servido, dijo el Señor. Yo he venido a esta tierra para servir, no para ser servido, dijo el Señor. Aún los discípulos no creían que el Señor había resucitado, hasta que le enseñó las manos donde le habían puesto los clavos. Entonces sí creyeron los discípulos que era Él. Mientras, y todavía les dijo el Señor antes de ser crucificado a los discípulos: en un día me destruirán, y dice, en un día me crucificarán, pero a los 3 días, en un día me crucificarán y me sepultarán, dijo. Pero a los 3 días resucitaré, les dijo el Señor, antes de que lo crucificaran. Y los discípulos todavía no creían que el Señor había resucitado. Hasta que les enseñó las manos, entonces sí creyeron que había resucitado el Señor. Ahí se alegraron los discípulos. Y estuvo el Señor ahí con los discípulos unos días. De ahí subió al cielo con el Padre Celestial, Yahweh. Le pueden decir Yahweh o Padre Celestial. Al Señor Jesucristo le pueden decir Yeshua o Jesús de Nazaret, Emmanuel. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. Yo he venido a esta tierra, no he venido a esta tierra, a este mundo, dijo el Señor, para traer paz a la tierra, sino espada. Yo he venido para servir y no para ser servido, dijo el Señor. Le dijeron los discípulos: qué hermoso templo, le dice, y qué hermosas dádivas. Le dijeron los discípulos al Señor: qué hermoso templo y qué hermosas dádivas. Entonces el Señor les dijo: de cierto os digo que de todo esto que veis, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, y ahí les dijo el Señor: en el día del juicio, le dice, todo esto será destruido. No quedará animales, ni ovejas, ni animales, ni vacas, ni novillos.
No quedará nada en esta tierra, será destruida, le dijo el Señor. Porque esta tierra está llena de pecado, dijo el Señor. Bendito sea Jesús de Nazaret, que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. Alabado sea tu nombre, Señor. Grande y poderoso es el Señor Jesucristo. La sangre del Mesías tiene poder. Alabado sea el Señor. Grande y poderoso es el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirme leer tu palabra esta mañana. Me he alimentado de tu palabra, Señor. Tenía hambre, pero ya se me quitó el hambre porque tu palabra me ha alimentado esta mañana. El Señor les dijo a sus discípulos: ¿quién saliste a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre con ropas delicadas? Santo es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Gracias, Señor, por permitirme leer tu palabra esta mañana.